Vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se trata el tema de esta tarde? Se trata de la ignorancia. ¿Por qué se perdió mi pueblo? Porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento es la ignorancia. Por lo tanto, si el pueblo de Dios se perdió por ignorancia, ¿cuánto más el mundo que no conoce a Dios? Vamos a leer una escritura que está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 52. Capítulo 11, verso 52. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impediste. Bueno, siempre hablamos de lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Le dijo: os he hablado las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis las celestiales? Entonces, el Señor nos ha enseñado las cosas del mundo. Nos ha mostrado que tenemos que saber las cosas del mundo. Porque si no sabemos las cosas del mundo, ¿cómo podremos juzgar al mundo? Si está bien o está mal. Para juzgar con justo juicio hay que ser sabio. ¿Quién da la sabiduría? Dios da la sabiduría. Y hay muchos hombres en el mundo que son ignorantes. Escucho hablar de las leyes y escucho hablar de la política y escucho hablar de montones de cosas. Pero ¿cómo las juzgo? Las juzgo por la palabra de Dios, que me da a entender que cuando usted hace algo mal es porque usted carece de conocimiento. Veo cómo el mundo está en un caos, en una anarquía, en una situación que no se entiende. Es un mundo como lo veía yo en las historietas cuando era niño de Superman, en que había un mundo bizarro, que era el mundo al revés. Y el mundo está al revés. La ley dice una cosa y el mundo hace otra. No a la corrupción, no a los delitos, no a la muerte, no al robo, pero los robos siguen igual. ¿Por qué? Porque el mundo no conoce, ni siquiera conoce la ley que ellos mismos se han impuesto. No las conocen, no las entienden y no las aplican. Y entonces, para juzgar al mundo hay que tener conocimiento de las leyes. Uno de los ejemplos más claros es lo que ocurre, porque esto me ocurre a mí y hay muchos hermanos que le ocurre, que tienen sus platitas en las AFP. Cuando yo pongo una platita, conforme a lo que establece la ley y la Constitución, me convierto en un capitalista. Yo soy el capitalista. Y mi capital está a cargo de administradores. Los dueños del capital soy yo y los otros que se han incorporado al sistema. Para juzgar con justo juicio yo tengo que entender la Constitución y las leyes. Si no lo entiendo, no puedo juzgar, porque juzgaré con injusto juicio. Y las Escrituras dicen que el que juzgue con justo juicio. Para eso hay que entender. Bueno, pero aquí viene el problema más grave.
que los hombres que dicen ser de Dios no entienden estas cosas. No las enseñan y a los que quieren aprenderlas se los impiden. Hermano, usted no puede meterse en estas cosas del mundo porque estas cosas son del mundo. Esas son explicaciones del diablo. Hay una escritura que dice que Él enviaría, el Señor dice, que Él enviaría al Consolador, el cual vendrá en mi nombre, el que os aclarará todas las cosas, todas, no casi todas. Todas las cosas. ¿Sabe lo que significa todo? Todo. Entonces, esos fariseos y hipócritas que están en las congregaciones, que son las cabezas de esas congregaciones, no aprenden ellos, no saben ellos, son unos ignorantes, y a quienes quieran tener sabiduría se los impiden diciéndoles que no es de Dios, que estas cosas no hay que estar preocupado del mundo. No, Señor, se equivocaron, porque Dios no quiere necios, quiere hombres sabios porque Él es sabio. Por eso es que el tema de hoy se llama ignorancia, porque hoy vivimos en un estado de ignorancia terrible. Por eso que el mundo está perdido, porque los que dicen ser de Dios no guían. Y si guían, son guías ciegos. ¿Y a dónde va el que es guiado por un ciego? Al precipicio. Dios se está levantando desde este lugar hombres sabios que tengan conocimiento de todas las cosas, mayormente de las cosas de Dios, porque eso es lo importante, que nosotros a través de las cosas de Dios entendemos las cosas del mundo. No tienen ni idea cuando los hombres no tienen ni idea cuando se formó la sociedad, y está en el capítulo 11 del libro de Génesis. Allí está cuando se formó la sociedad. ¿Cómo se formó la sociedad? Contradiciendo a Dios, en rebeldía a Dios. Por lo tanto, esta sociedad es rebelde a Dios. Y esta sociedad nunca va a ser perfecta. La sociedad, lo que el hombre formó, como países, como naciones, son sociedades rebeldes a Dios. Por lo tanto, siempre va a existir la injusticia dentro de la sociedad. Pero los hombres de Dios tienen que entender eso. Porque hace 2000 años aproximadamente, Dios se manifestó en carne. Y Él dijo que Él no venía a destruir al mundo, a la sociedad, sino que venía a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, no es que Dios avale la sociedad, pero no la considera para el juicio que Él tiene sobre los hombres. El juicio de Él es conforme a su palabra, no conforme a las leyes humanas. Por lo tanto, el varón de Dios tiene que someterse a su palabra. Cuando se somete a su palabra, empieza a entender las cosas del mundo. Y cuando entiende las cosas del mundo, empieza a comprender mejor la palabra de Dios. Porque está todo conectado. Coyuntura tras coyuntura. El varón de Dios tiene que tener claro lo que está diciendo. Porque el varón de Dios siempre le ha hablado a una sociedad, a un mundo ignorante. Vino Noé, el cual había recibido de Dios el mensaje y la claridad de lo que había de venir, de acontecer, y lo dijo al hombre y ninguno creyó. Por lo tanto, el varón de Dios tiene siempre claro lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que ocurrirá. Porque las escrituras hablan del verbo. En el principio era el verbo era con Dios
el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Verbo es la palabra, y el verbo tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y eso tiene que entenderlo un varón de Dios. Si no lo entiende, es un ignorante. Primero vaya a aprender. Ore a Dios, clame a Dios, confíe en el Señor, pero haga su voluntad primeramente. Porque Dios dice que no oye al pecador. Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31. Pero si alguno es temeroso de Dios, a este oirá. ¿Quién es el temeroso? El que guarda sus mandamientos. Y este es su mandamiento: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, el varón de Dios primeramente obedece a Dios, y entonces empieza a comprender todas las cosas. Cuando entiende todas las cosas, entiende lo que le ocurrió a Noé, pregonero de justicia. Entiende lo que le pasó a Abraham. Entiende lo que le ocurrió a Jacob. Entiende lo que ocurrió a Isaac y a todos los varones de Dios. A todos. Al profeta Daniel, al profeta Elías. Todos tenían un mensaje que era para aclarar a los hombres de aquellos tiempos. Así también Salomón tenía un mensaje, era aclaratorio, hombre sabio. Habló a los hombres de el pasado de él, que habían cometido errores. Habló a los hombres del presente, donde estaba él en ese tiempo, y habló a los hombres del futuro, como yo lo entiendo. El varón de Dios no le cree a nadie más que a Dios, para que pueda entender, para que pueda adquirir conocimiento, sabiduría. Tiene que confiar y creer solamente en Dios, no en los hombres. Algunos se enseñan unos con otros, se enseñan ahí, se ponen unas... Es lo mismo, voy a poner una semejanza. Se ponen unas linternas apenas que alumbran, y se alumbran unos con otros. La palabra de Dios es luz y debe ser puesta en lugares oscuros, donde hay ignorancia. Allí debe ser entregado el mensaje. Y el mensaje de Dios tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y el futuro es que los hombres de esta sociedad, que están viviendo hoy, son hombres ignorantes, y los únicos que pueden dar a conocer las cosas ocultas, que son difíciles para que ellos la entiendan, son los varones de Dios. ¿Dónde está el varón de Dios? ¿Dónde? Que se muestren. El varón de Dios, el que Dios levantó para enseñar, corregir, redarguir acerca de las cosas de Dios, y no tan solo de las cosas de Dios, sino del mundo. Porque si nosotros decimos conocer a Dios y decimos que Dios está en nosotros, entonces quiere decir que podemos juzgar las cosas del mundo. Porque las Escrituras mismas dicen que el espiritual todo lo juzga. Todo lo juzga el espiritual. Pero hay que entender qué es el espiritual. Porque si no lo entienden los fariseos, los hipócritas, los canutos, ignorantes, no pueden entender lo que estoy hablando en este momento. Solamente hablo para el que tiene oídos para oír. El entendido entenderá. El Dios de paz les bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente es su misericordia.